querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica, desde Onda Jerez Radio. Una semana más estamos con vosotros, como bien sabéis. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre la resurrección de nuestro Cristo bendito. Y bueno, pues se quedaron muchas cosas en el tintero para seguir hablando sobre la resurrección. Y bueno, continúa con nosotros nuestro amigo y nuestro colaborador, el pastor Manuel Guerrero Corpa. Manolo, bienvenido una vez más. Bien hallado, una vez más. Decía que hablamos cosas importantes la semana pasada, Manolo. Estuvimos hablando sobre, yo creo que primeramente cómo la palabra ya en el Antiguo Testamento ya profetizaba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Estuvimos también hablando cómo el propio Señor, ya Él mismo, daba testimonio de que Él iba a morir y de que Él iba a volver de que Él iba a resucitar. Correcto, el tercer día, lo dijo además literalmente. Así es. Y bueno, y claramente hubo una frase que tú comentaste, ¿no? Que a mí, precisamente creo que en la segunda carta de Pedro, cuando estuvimos comentando, ¿no? Cómo los apóstoles decían, ¿no? Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo hablando fábulas artificiosas ni cuentos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Correcto, ellos fueron precisamente los que se les encomendó el ser testigos de aquello que habían visto y oído. Y como comentábamos el otro día, ellos que durante el 40 días, más de un mes, ¿no? Pues, iba a decir sufrieron, más que sufrieron, disfrutaron correctamente, ¿no? De las apariciones que Jesús fue haciendo y en las cuales pues le fue enseñando sobre, como dice la Escritura, ¿no? Sobre el reino de Dios, ¿no? E incluso, como comentábamos el otro día, pues incluso haciendo algún milagro, ¿no? De los suyos, ¿no? Y bueno, también comentábamos la importancia, ¿no? Que tú hiciste énfasis, Manolo, en la importancia de los temas, digamos, legales. Sí, bueno, de expresiones legales que se utilizan, sobre todo Lucas, ¿no? El único escritor no judío, de la Biblia, donde él va a utilizar en su segundo tratado, conocido como el Hecho de los Apóstoles, esa expresión de que, bueno, como tú has comentado, ¿no? La resurrección de Jesús de Nazaret trae consigo pruebas indubitables, que es una expresión de carácter judicial de aquella época, que se utilizaba cuando, digamos, ante cualquier tribunal, pues digamos que la sentencia que ese tribunal compartía en un momento dado estaba más allá de toda duda razonable, ¿no? Y esta es la expresión que Lucas va a utilizar, por supuesto. Sí, hay algo también importante que estuvimos hablando, la cantidad de testigos que vieron la resurrección del Señor. Así es, el hecho de que el Jesús, lo comentábamos también, ¿no? Eligiera como primer testigo de su resurrección una mujer, digamos que choca con el hecho de que en aquel entonces ante un tribunal el testimonio de una mujer pues no servía. Sin embargo, Jesús va a utilizar a una mujer como primer testigo de su resurrección, a otro grupo de mujeres también, pero además evidentemente va a apartar una serie de hombres que, a sabiendas de que eran los más creídos ante un tribunal, pues van a dar testimonio de su resurrección, pues hasta un número que ya lo comentábamos, ¿no? Digo que siempre se habla de los apóstoles y es correcto, por supuesto, se habla de Pablo y es correcto, se habla de los medios hermanos del Señor Jesús, ¿no? Pero es que la Sagrada Escritura, la primera carta de Pablo a los cristianos de Corinto, habla de un grupo de hasta de 500 personas que, en palabras del apóstol Pablo, algunos ya duermen, es decir, ya han pasado a la presencia del Señor, pero otros están vivos, ¿no? De tal manera que no solamente la iglesia, sino aquellos que no creían que Jesús hubiera resucitado, tenían a su disposición, como tú has adelantado, ¿no? Una multitud tremenda de personas que podían dar testimonio de que esto era real. Sí, efectivamente. Había también un texto muy importante que estoy buscándolo aquí en la palabra, porque es la palabra con la cual estuvimos viendo, ¿no? Y era a la declaración, ¿no? La declaración que el Padre, o la declaración que es hecha sobre el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando en Romanos capítulo 1, versículo 4, hablando del Señor, nos dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder,
según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Un pasaje inmenso, una declaración importantísima. Sí, es la fundamental. Tú ya en el programa anterior comentabas que, en palabras del apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana en nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados y somos, bueno, dice Pablo, ¿no?, los más dignos de pena del mundo, ¿no?, porque estamos siguiendo realmente a un mentiroso, a alguien que no ha dicho la verdad. Pero, como tú acabas de leer, Pablo mismo va a decir que la certificación clarísima por parte de Dios de que Jesús era el que decía ser, el Salvador prometido, el Hijo de Dios, fue el hecho de que resucitara. De ahí que personas que, y hablo ahora concretamente de los apóstoles, que estaban sumidos en una tristeza bestial, ¿no?, por haber perdido, bueno, pues al mejor maestro que se puede tener, ¿no?, a Jesús de Nazaret, que además no entendían lo que estaba ocurriendo, cómo era posible que el Mesías prometido, el rey de Israel, pues muriera a manos de, en este caso, del imperio de aquel entonces, de los romanos, ¿no?, que incluso en la cruz, pues hubiera gente que le hubiera dicho, si tú eres quien dices ser, pues baja de la cruz y creeremos en ti, ¿no? Aquel a quien habían visto resucitar muertos, limpiar leprosos, dar vista a los ciegos, ¿no? Aquel que había hablado pues a multitudes, que había multiplicado el alimento en un momento dado, ¿no? Bueno, aquel ser que para ellos era precisamente pues su única y gran esperanza, ¿no?, de sus vidas para el futuro, pues después de su muerte quedaron sumidos, como digo, pues en una fortísima depresión, Sí. Aterrorizados porque pensaban que podían acabar como él acabó. Y sin embargo, pues vamos a verle, pues poco tiempo después, no ya enfrentándose a una multitud, sino a las autoridades que habían condenado a Jesús y dando testimonio de que aquel que había muerto, conforme a la profecía que tú has comentado del Antiguo Testamento, conforme a sus propias palabras y conforme, evidentemente, al testimonio que ellos mismos habían recibido de primera mano, porque habían comido y bebido con él y habían escuchado de nuevo sus enseñanzas, le habían preguntado, etcétera, ¿no? Pues seguía vivo. Y aquello era, como tú has leído en la carta de Pablo a los Romanos, era la certificación absoluta de que era quien decía ser y que todo no se había acabado, sino que, por decir una palabra, una frase sencilla, ¿no?, era el comienzo de unos tiempos de los cuales ahora hablaremos y donde va a aparecer pues otra de las grandes pruebas de que Jesús realmente ha resucitado, y es su iglesia, que, permíteme que aclare, cuando hablamos de iglesia estamos utilizando un término de carácter cívico en el mundo greco-romano, que hoy en día se utiliza para hablar, por supuesto, de grupos religiosos, pero que en un principio, cuando hablamos de iglesia, lo usamos en el mismo sentido que se usaba en aquella época, es decir, una asamblea, una reunión de personas convocadas para algún fin, ¿no?, en concreto, ¿no? Y bueno, ahora, si Dios quiere, pues hablaremos del asunto. Pero es otra de las grandes pruebas de que Jesús realmente resucitó y sigue vivo. De las evidencias. De las evidencias, correcto. Ajá. Así es. Yo antes de continuar, que vamos a hablar de las evidencias, ¿no?, de esa resurrección de nuestro Cristo, pero a mí me gustaría un poco dejar sentado, ¿no, Manolo, palabras que el propio Señor ya dijo, ¿no? Y hay declaraciones la declaración que normalmente la vemos en las esquelas, de los periódicos, y una declaración porque es una declaración importantísima de nuestro Señor cuando habla en Juan 11, versículo 25, ¿no? 25, cuando el Señor dice, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, el poder, esta declaración tajante que nuestro Señor Jesucristo está hablando, de que el que crea en el Señor, pero fijémonos lo que dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos está hablando, nos está trayendo esa esperanza de la resurrección. Como Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Y como hablábamos también la semana pasada, algo muy importante, estamos hablando de la resurrección de nuestro cuerpo. Un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante a la de nuestro Cristo bendito. Esta declaración la hizo el Señor estando en vida. Pero como bien sabemos, la palabra, cuando el Señor muere y Él resucita,
ya el libro de esa revelación máxima o final, como nos habla Apocalipsis. El Señor cuando resucita va a decir una vez más, dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 17, diciendo el Señor: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, hace la declaración estando vivo y hace esa declaración una vez que Él ha resucitado, bendito sea su nombre. Esto no nos habla de que no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios que vive y, como Él dijo, por los siglos de los siglos. Un Dios que, como tú estás comentando, ese Señor, y la palabra ya Lucas nos mostró, estuvo 40 días con nosotros, Él ascendió al cielo y nos mandó el Espíritu Santo. Y hablemos de esa evidencia de la resurrección que nos va a mostrar de que nuestro Señor Jesucristo, Él sigue vivo, ¿no? Permíteme, Manolo, porque tengo aquí en mente, hablando de la carta de Romano, el propósito, ¿no? que nuestro Señor también desea, ¿no? para nuestras vidas, cuando en el capítulo 6, versículo 4, hablando de que nosotros somos sepultados, o sea, sepultados de una manera espiritual, pero leamos el texto cuando dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, esa resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo nos está invitando, y efectivamente, como tú bien dices, a la iglesia, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, para que andemos en una vida nueva. Y esa vida nueva, permíteme que me anticipe, yo creo que esa es la que tiene que vivir la iglesia del Señor, ¿no? Sí, correcto. Digamos que él has entrado en la segunda parte de lo que tratamos en el programa anterior, y es, digamos, las implicaciones, ¿no? de la resurrección. La primera tú la has expresado muy bien, y es digamos, la esperanza que el creyente en Cristo pues tiene de que, igual que Jesús resucitó de entre los muertos, su cuerpo, ¿no? evidentemente, porque el alma es inmortal, pues también Él resucitará un día. Pero hay una segunda implicación que tú acabas de leer, que es precisamente que Jesús ha prometido que a todos aquellos que creen en Él, evidentemente van a poder vivir una vida nueva, una vida diferente. Ya empezando aquí en la tierra, ¿no? Jesús dijo literalmente: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y quisiera leer un pequeño pasaje, ¿no? del Evangelio según San Juan también, donde Jesús va a decir unas palabras que yo siempre que las leo, pues digamos, me retrotraen a mis principios en el cristianismo bíblico, ¿no? Porque siempre comento, a título de testimonio, que cuando las leí, entendí qué es lo que había pasado en mi vida, porque mi vida estaba empezando a cambiar de ser una vida pues triste, una vida alegre, ¿no? Sin ningún motivo incluso externo, ¿no? De ser una vida pues sin una guía clara, pues con una guía clara, etcétera, ¿no? Está recogido en el Evangelio, como digo, según San Juan, capítulo 7, en los versículos 37 al 39, y dice así, ¿no? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y explica el apóstol Juan: esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La Sagrada Escritura, de manera profética también, es decir, preveyéndolo pues muchísimo tiempo antes de que ocurriera, a través de uno de los profetas del Antiguo Testamento, Joel concretamente, pues va a decir que Dios un día enviaría su Espíritu sobre toda carne, sobre toda persona, sin distingos sociales, culturales, etc. Pero para ello, el requisito era que el Mesías viniera
que el Mesías muriera y que el Mesías resucitara. Jesús le dijo a los apóstoles, antes de ascender a los cielos, no os vayáis de aquí, porque en breve vais a recibir el Espíritu Santo, que os va a capacitar para vivir una vida nueva. Porque, claro, si uno escucha las enseñanzas de Jesús, hay personas que dicen, bueno, esto es imposible de vivir. Y yo creo que humanamente hablando es imposible de vivir. ¿Cuál es la diferencia entre una persona religiosa, ¿no? Incluso nominalmente hablando cristiana, y una persona, por usar una terminología que usó Jesús, ¿no? Que una persona que ha nacido de nuevo, o dicho de otra manera, que ha creído en Jesús como el Mesías y ha sido hecho templo, casa del Espíritu Santo, porque Jesús ya sí ha sido glorificado. Pues que esos ríos de agua viva, de una manera poética, pero creo que es fácil de entender, que Jesús prometió a todo el que creyera en él, va a hacer posible que su vida sea una vida pues plena, una vida llena, una vida que va a ser, digamos, transformada de día en día, pues como eso, como si dentro tuviera una corriente de agua viva, ¿no? Como ahora que está lloviendo tanto y vemos pues los ríos con esa fuerza potente, ¿no? Jesús le dijo a una mujer samaritana, una extranjera, le dijo que aquel que creyera en él pues no volvería a tener sed. Evidentemente no se refería al agua física, sino al agua, digamos ahora sí, pues el interior, ¿no? del alma. Y que ese agua sería dentro de la persona pues como un manantial que surgiría pues eso, con la fuerza que vemos ahora las aguas el correr, ¿no? La iglesia está formada, es una asamblea de personas que han querido a Jesús como el Mesías y, como diría el apóstol Pablo, han sido hechos casa, templo del Espíritu de Dios prometido desde mucho tiempo atrás por Dios a través de los profetas y evidentemente también prometido por Jesús de Nazaret. Manolo, permíteme para aquellos que nos están escuchando, ¿no? Cuando el Señor dice en esta declaración, que es una nueva declaración del Señor en relación a su persona, el que cree en mí, pero el que cree, porque hay muchas personas que pueden decir, bueno, yo creo en el Señor, yo creo, pero eso tiene una implicación, ¿no? Tú nos podías especificar ese creer, ¿qué implica? Pues, creer en Él, ¿en qué? Sí, para aclararlo, pues vamos a cambiar una preposición. Creer en Cristo es creer a Dios, o dicho de otra manera, creer lo que Dios ha dicho acerca de Jesucristo y del hombre también. La Biblia lo que enseña es que por cuanto todos hemos pecado, es decir, todos los seres humanos hemos incumplido o incumplimos la ley de Dios, nos merecemos estar separados de Dios por los siglos de los siglos. Lo que la Biblia llama el infierno, que no es un lugar como se nos ha pintado en la Edad Media, donde las personas pues se queman literalmente. Simplemente, digámoslo así, es la experiencia terrible de no poder disfrutar de ese agua de vida interior que no es otro sino la misma presencia de Dios, ¿no? Por cuanto todos hemos pecado, son palabras del apóstol Pablo, estamos destituidos, apartados de la gloria, de la presencia de Dios y de todo lo bueno que ello supone, ¿no? Evidentemente, creer en Cristo o creer, en este caso, lo que Dios ha dicho acerca de Jesucristo, es sencillamente creer que Jesús de Nazaret es aquel que soluciona ese problema. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Creer en Cristo es precisamente creer que Él es el único camino para llegar a Dios. Y evidentemente eso implica un arrepentimiento, es decir, un deseo de cambio de vida, porque somos conscientes de que, digamos, no andamos según la voluntad de Dios. Y, en segundo lugar, no menos importante, pues un confesar, con la boca me refiero, ¿no? Creyéndolo en el corazón, que Jesús es el que cargó en la cruz del Calvario con el castigo que nosotros justamente nos merecíamos por nuestros pecados. Él es el que sufrió precisamente pues ese castigo. ¿Para qué? Y esto es lo tercero que ocurre, así lo dice la Sagrada Escritura, aquel que cree en Cristo en estos términos que estamos hablando, recibe el Espíritu Santo. Dios viene a vivir a la vida de la persona, empieza a transformarla
empieza a tener experiencias de las cuales hablaremos Sí, ahora, sí, que son sí. sobrenaturales, que no Ujú. son de este mundo, y que la Sagrada Escritura llama pues las primicias, es decir, el aperitivo, si se me permite la expresión, del reino de Dios, del gobierno de Dios, que un día evidentemente se establecerá en este mundo. Manolo, estas palabras porque hablábamos del Espíritu, el que cree en mí, como dice, y tú estabas hablando, recibirá, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir todo aquel que creyese en el Señor. ¿Son vigentes actualmente? Sí, evidentemente, el Dios no ha hablado para una época en concreto, Perfecto. sino para todos los tiempos, ¿no? Amén. Y igual que podríamos decir, ¿no? Que para, que digo yo, pues conseguir una casa, pues a veces los requisitos cambian. La propia Biblia dice que Dios no es hombre ni para que mienta, ni para que se arrepienta, es decir, para que se vuelva atrás. Dios ha puesto unos requisitos y evidentemente todo aquel que los cumpla, igual que si uno va a pedir un dinero al banco, ¿no? Y cumple los requisitos, te lo dan. Pues de igual manera Dios se ha comprometido, y esto es algo que, bueno, por decirlo en palabras de uno de los profetas, ¿no? Dios dice, probadme, probadme. Es decir, si alguien quiere saber si lo que estamos diciendo es cierto, que reconozca que está separado de Dios por el cumplimiento de su ley bendita. Que reconozca que Jesús de Nazaret recibió el castigo que nosotros justamente ante el juez santo que es Dios, pues nos merecemos. Y verá si el Espíritu de Dios viene a su vida, porque el Espíritu de Dios, aunque es espíritu, evidentemente, no estamos hablando de algo físico, sí, digamos, tiene una manifestación externa. Y si me permites el brevísimo comentario, por tanto, curiosamente, tanto en hebreo, el idioma del Antiguo Testamento, como en griego, el idioma del Nuevo Testamento, el espíritu y viento se dicen de la misma manera. Por decirlo de una manera sencilla, pues el viento no lo vemos, pero vemos sus efectos. Igual que al Espíritu de Dios, evidentemente no lo vemos porque es espíritu, no es materia, pero sí, ahora cuando toque, pues hablaremos de sus efectos, ¿no? Hablaremos ahora, sí. Ujú. Y tú, pero Manolo, tú estabas citando este texto en relación a tu persona, Sí, bueno, pues, de tu experiencia que tú has sí, vivido. mi experiencia es que, valga la expresión, yo probé a Dios, ¿no? O probé, digamos, estos requisitos, los Sí. cumplí, ambos, y siempre recuerdo, ¿no? Yo vine aquí a estudiar la carrera de Derecho, yo quería ser diplomático, estudié idiomas, me gustaba viajar, y en aquella época, en España, para entrar a la carrera diplomática, pues te pedían eso, pues tus dos idiomas aparte del tuyo, y en la carrera de Derecho, Ciencias Políticas. Yo dije, bueno, venga, Derecho, por si me arrepiento, tiene más salidas, ¿no? Y yo recuerdo que el día que yo cumplí estos requisitos, yo dije, Señor, yo, evidentemente, aunque soy una persona religiosa, una persona que procura hacer tu voluntad, soy consciente de que no siempre lo consigo, pero creo que Jesús ha cargado con mis pecados en la cruz, que él ha recibido el castigo que yo me merecía, que, bueno, era yo el que tenía que haber estado allí, ¿no? Y no él, que nunca hubo engaño en su boca, no hizo Amén. mal ninguno, ¿no? Y yo recuerdo, eso fue un domingo, y al lunes siguiente yo paraba en lo que entonces era el colegio menor, hoy en día es el albergue Jerez, y recuerdo que sin que me hubiera ocurrido nada, aún estaba recién despierto en la cama, yo tenía una alegría, un gozo en el cuerpo, Amén. que yo no entendía, hasta que un día leí ese pasaje, y digo, cachín, si esto es lo que Cristo prometió, ¿no? Lo que pasa, yo ignoraba evidentemente pues lo que iba a ocurrir, porque bueno, cuando uno es un bebé en la fe, pues hay muchas cosas que Qué bueno. ignora, ¿no? Pero lo bueno de la Biblia es que sí es palabra de Dios, ¿no? De ese ser que no miente y que no se arrepiente, ni mucho menos de las cosas buenas que ha dicho en relación a la humanidad. Pues lo bueno es que si uno lo prueba, pues uno en primera persona puede experimentar que aquello es cierto, Amén. que es verdad, ¿no? Amén. Y bueno, ese fue mi... Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a seguir hablando de la iglesia y de estos efectos, o de esta vida maravillosa y ya muy espiritual, que por el poder de la resurrección de nuestro Cristo ha sido efectuado, ¿no? Y veremos esos hechos magníficos, ¿no? Pero vamos a tener primeramente una pequeña pausa, Manolo.
vuelta, Manolo, yo creo que ha sido, de verdad, maravilloso, ¿no? Poder hablar de las maravillas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero ha habido unos frutos, ¿no? Esa resurrección ha habido un fruto importante, ¿no? Y hablando de esos frutos, ¿no? Que ha dado, venía a mi mente, ¿no? El texto, ¿no? Que ya el propio Señor decía, ¿no? Cuando es necesario que el grano de trigo caiga en la tierra para que dé ¿qué? Mucho fruto. ¿No? ¿Y qué fruto dio esa resurrección, ¿no? De nuestro Señor? Bueno, la primera lo hemos comentado hace un momentito, ¿no? Es el cambio, ¿no? En aquellos que fueron testigos de ella, ¿no? Pero en segundo lugar, de lo que sobre todo estamos hablando en esta tarde, pues de la posibilidad de recibir el don, el regalo del Espíritu Santo, que como antes decíamos, igual que el viento, ¿no? Pues aunque no lo veamos, ¿no? Físicamente, pues sí vemos sus efectos, sus consecuencias. En el caso concreto del Espíritu Santo, Jesús dijo en cierta ocasión algo que todo el mundo entiende, ¿no? Que un árbol se conoce por su fruto. Si da limones, pues es un limonero. Y si da pues, higo, no breva, pues es una higuera, ¿no? En el caso del cristiano, el cristiano genuino, la Sagrada Escritura dice, hablando precisamente del Espíritu Santo en la vida de ese cristiano, que digamos, iba a producir pues un fruto concreto. Y lo digo en singular porque la Sagrada Escritura lo trata en singular, digamos que es un racimo, ¿no? Sí. Hablar aquí en la tierra del vino, de racimo, creo que todo el mundo entiende de qué hablamos. Es decir, va todo de manera conjunta, ¿no? Aunque reciba cada una de esas uvas, ¿no? Pues reciba un nombre diferente. Y en la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Galacia, de una zona que está en la actual Turquía, pues él va a decir en el capítulo 5, verso 22 en adelante, que el fruto del Espíritu, es decir, aquí el Espíritu Santo es comparado a un árbol que da pues un fruto en concreto, ¿no? O una vid, que en este caso pues da un racimo, y dice lo siguiente, ¿no? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Creo que cada uno de estas uvas, de este racimo, ¿no? Maravilloso, yo creo que a todo el mundo le gusta tenerlo, ¿no? Es cierto que el cristianismo a lo largo de la historia pues no siempre ha dado este fruto, pero, insisto, yo distingo entre cristianismo de manera genérica y cristianismo bíblico, ¿no? Es como, usando las palabras de Jesús, ¿no? Jesús le dijo a personas que creían en él, bueno, si permanecéis en mi palabra, eran personas que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que no todo cristianismo es cristianismo, realmente, sino aquel que procura pues sujetarse, obedecer lo que Dios ha dicho, ¿no? Para no escuchar aquellas frases de Jesús, ¿no? ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando, ¿no? No es cuestión de lo que uno dice con su boca, sino, insisto, del fruto que da, ¿no? Y evidentemente, pues, a diferentes niveles, según, por supuesto, pues, el tipo de cristiano que tenemos delante, pues, una de las cosas que va a irrumpir como parte de ese reino de Dios, ¿no? De ese contacto de nuevo entre el cielo y la tierra, es el Espíritu Santo, pero, evidentemente, mostrando que, digamos, aunque no sea un ser material, sí causa unos efectos pues maravillosos, ¿no? Como son el amor, como son el gozo, es una alegría profunda de la que yo antes hablaba, la paz, aquella paz que y es una frase que se cita curiosamente en las misas católicas, no porque sea, digamos, del catolicismo, sino en este caso es una frase de Jesús, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, ¿no? El cristiano que ha nacido de nuevo, que ha sido hecho templo del Espíritu Santo, pues incluso en los momentos de más tremenda dificultad, de tormenta, digamos, puede experimentar esta paz, ¿no? Y de hecho la experimentamos. Paciencia, templanza, que es dominio de las pasiones, ¿no? No es que el cristiano pase de ser, digamos,
un hombre o una mujer normal a ser un superhombre o una supermujer, no, ni mucho menos. Simplemente que experimenta aquello que Pablo le diría a uno de sus discípulos, ¿no? Dice, mira, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo a Timoteo. Efectivamente. Entonces, digamos, otra cosa que experimentamos los cristianos bíblicos es precisamente el hecho de que pasiones que humanamente hablando, pues, o no se pueden dominar, o nosotros no hemos tenido posibilidad de ser dueños de ellas, no de reprimirlas, sino de ser dueños de ellas, no que ellas sean nuestros dueños, pues resulta que hemos tenido esa capacidad para hacerlo, ¿no? Yo en términos personales podría hablar que era una persona que se enojaba con mucha facilidad y para salir del enojo pues tenía que pasar una tarde o un día, por lo menos, ¿no? No digo con esto que ahora, que hoy en día no me enoje, ¿no? Sí, en un momento dado, pero desde luego, en palabras del apóstol Pablo, no se pone el sol sobre mi enojo, o sea, no me domina. Ya hay un dominio propio. No por mí, insisto, no es que uno sí, sea mejor que nadie, no, sino porque el Espíritu de Dios que está dentro de la persona le ayuda, en este caso, a dar ese fruto que es parte de la presencia real del Espíritu de Dios. No estamos hablando de cosas intangibles, no estamos hablando de trances o de visiones o de ángeles que nos visiten, estamos hablando del día a día. ¿Cómo se manifestó, Manolo, la vida del Espíritu en esos primeros cristianos? Bueno, en el caso concreto de los primeros cristianos, hablaríamos curiosamente no tanto del fruto, sino de, digamos, de lo que la Biblia llama las manifestaciones, dones del Espíritu Santo. Concretamente uno, ¿no? Uno que, perdón que hable de nuevo en primera persona, aunque ya lo apunté hace un instante, ¿no? Pues yo soy, entre otras cosas, profesor de inglés y francés, entonces digamos que me defiendo en estos idiomas pues porque los he aprendido, pero según los hechos de los apóstoles, cuando el Espíritu de Dios viene a la vida de ese primer grupo de cristianos, va a ocurrir una cosa sobrenatural. Personas que no habían aprendido los idiomas de las personas que estaban allí presentes, y para situarnos, digamos que lo que estaba ocurriendo era la celebración de una de las grandes fiestas judías, en este caso Pentecostés, donde venían pues judíos de todas las partes del mundo, cada uno hablando su idioma. Había desde personas del occidente hasta personas del oriente, del norte y del sur. Y curiosamente dice la Sagrada Escritura que ocurrió algo que ellos mismos quedaron asombrados. Y bueno, vamos a ver, estos chicos que estamos aquí escuchando, ¿cómo nos hablan cada uno en nuestro idioma? Si son galileos, son personas del norte de Israel que no saben nuestros idiomas. Gente del vulgo. Efectivamente, ¿no? Gente de a pie. ¿Qué ocurre aquí? ¿No? Incluso algunos llegan a pensar que estaban borrachos, ¿no? Aunque Pedro, que es el primero que habla, le dice, no, mira, es que son las 9 de la mañana, es decir, dicho de otra manera, que todavía no han abierto las tabernas, no nos ha dado tiempo de emborracharnos. Esto es simplemente, es que se está cumpliendo algo que Dios ha dicho, que cuando su Mesías resucitara de los muertos, pues el Espíritu de Dios iba a venir sobre aquellos que habían depositado su confianza en Él como su Salvador, ¿no? Y su Señor, por supuesto, ¿no? Entonces, la primera manifestación es curioso, no es el fruto, no es una vida nueva, sino es algo, lo que la Biblia llama el don de lenguas, o dicho de otra manera, la capacidad de hablar un idioma que uno no ha aprendido, pero que, Dios sabe todos los idiomas, si me permite el comentario, ¿no? Entonces no es extraño que empiecen a ocurrir cosas que insisto, el reino de Dios empieza a manifestarse, o dicho de otra manera, el cielo baja a la tierra, y empiezan a ocurrir cosas que son sobrenaturales, y que aún hoy en día ocurren, y si me permites el comentario, están atestiguados en los 20 siglos de cristianismo, que han seguido ocurriendo, no solamente esto, sino otras cosas de las cuales quizá ahora podamos hablar, ¿no? Sin embargo, digamos la parte, por eso la palabra de nuestro Señor, que la tenemos aquí delante, ¿no? Por eso el deseo, ¿no? En este caso de Pablo a los Gálatas, ¿no? Es lo que nos dice, ¿no? Digo, pues, andar en el Espíritu, y digamos ahora la parte contraria, no andar, o sea, y no satisfagáis los deseos de la carne, los deseos de la carne que es contra
los deseos del espíritu, ¿no? Y es esa lucha, ¿no? Que también los creyentes, que aunque tengamos el espíritu, ese espíritu prometido por nuestro Dios bendito, ¿no? Que él manda a todo aquel que en él crea, y el apóstol Pablo decía, ¿no? Hay una lucha interior en mí, porque hago lo que no quiero muchas veces, miserable de mí, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Hallando de que en mí está muchas veces, como decía Pablo, ¿no? Está el querer hacer el bien, pero otras veces como diciendo como mi carne se revela contra mí, ¿no? Tenemos esa lucha carnal o espiritual en nuestro propio ser, ¿no? Hay una lucha interior del espíritu con la carne, ¿no? Pero como bien estábamos hablando, ¿no? El Señor ya nos ha dado un espíritu, o sea, dominio propio, ¿no? Y es importante, ¿no? Es importante, ¿no? Y esto yo creo que hemos citado 9 frutos del espíritu. Sí, bueno, en este caso, los que aparecen en Gálatas, lo que sí quisiera matizar, lo digo Sí. por nuestros oyentes, ¿no? Sí. La Biblia utiliza la palabra carne en 2 sentidos, ¿no? Uno en el sentido, bueno, genérico, que todos entendemos, que es la parte física, material, ¿no? Que tenemos los seres humanos y que compartimos también con otros seres, por supuesto. Pero hay otro sentido, y de hecho en el griego original se utiliza otra palabra diferente, digamos en el término que yo usaba en primera instancia, es una palabra que seguro que va a sonar a todo el mundo, la palabra soma. De ahí pues hoy en día se habla de reacciones somáticas, es decir, del cuerpo, o de problemas psicosomáticos, ¿no? Que tienen que ver con la mente y el cuerpo. Pero como digo, en el texto, por ejemplo, que tú has leído, la palabra que se utiliza es diferente. En griego del Nuevo Testamento, es la palabra sarx, que apunta no ya a la parte física del ser humano. Lo digo porque cuando pensamos en pecado de la carne, alguien puede estar pensando en, digamos, infracciones de la ley de Dios que tengan que ver con el cuerpo. No solamente se refiere a eso. En la misma carta a los Gálatas que antes hemos citado, pues hay una lista, digamos, aproximativa a lo que son las manifestaciones digamos, del pecado del ser humano, justamente. En ese sentido se utiliza la palabra carne ahí en el texto que tú has citado, y aparece el enojo, aparece las disensiones, aparece digamos, los pleitos, las contiendas, sí. Aparece la envidia, aparecen los celos, y eso evidentemente no tiene que ver con el cuerpo. Entonces simplemente quería matizar eso para que el oyente no piense que es que todo lo que tenga que ver con el cuerpo, según la Biblia, es algo malo. Por supuesto que no, ni supuesto mucho que menos, ¿no? Lo que sí la Sagrada Escritura sí dice claramente, ¿no? Como tú acabas de leernos, que en la persona que ha recibido el Espíritu de Dios existe esa lucha, digamos, y que tiene que decidir, o bien, como tú has leído, andar en el Espíritu, es decir, sujetarse a ese ser que vive dentro de él y que le va a dar la posibilidad de dar ese fruto precioso del que hemos hablado, o evidentemente, bueno, seguir viviendo a su manera, que además de ser desagradable a Dios, ¿no? Pues va a traer como fruto, y lo dice la Sagrada Escritura, también en esa carta a los Gálatas, ¿no? Pues un término que está ahora muy de moda, ¿no? El que siembra, dice, para el pecado, dice, recogerá corrupción. Corrupción, ¿no? Y ya, bueno, el cristiano, si es un poquito sabio, creo que va a elegir más bien andar en el espíritu, ¿no? Como tú has dicho. Hay un texto, Manolo, que yo no quiero pasarme, ¿no? por alto, ¿no? Y hablando de esa nueva vida, ¿no? O de ese fruto, ¿no? Y de esa esperanza también que el Señor nos da, ¿no? Cuando dice la carta de Pedro, ¿no? Primera de Pedro, cuando dice, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, aquí quiero hacer énfasis, nos hizo renacer, evidentemente por el Espíritu, para una herencia viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Yo creo que esa esperanza, esa nueva vida, ese renacer por la resurrección de Jesucristo, yo creo que y es importante la terminología que utiliza. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para todo aquel que cree en la resurrección
de nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que cree en Él. Todos estos beneficios, como estaba hablando, de recibir el Espíritu, que puede tener esos dones del Espíritu, como estamos hablando, y esa esperanza una vez que hayamos partido con el Señor para estar en los cielos con nuestro Dios bendito. Antes decíamos precisamente, ahí lo de lo que tú comentas, que tanto el fruto del Espíritu de Dios como esos dones o regalos, que no se circunscriben solo a la capacidad en un momento dado para hablar un idioma diferente al aprendido, sino que, bueno, en la Biblia se cita pues el don de profecía, el don de sanidad, que no todo cristiano tiene, pero que Dios en un momento dado, a lo largo de la historia, ha dado a personas concretas que han tenido unas capacidades pues sobrenaturales, ¿no? Pues añadido a eso, hay, como tú acabas muy bien de citar, algo que todo ser humano lo reconozca o no, quizá cuando le llega la hora pues con más claridad, o cuando incluso escucha noticias de enfermedades o de accidentes y tal, pues le viene a la mente, ¿no? Lo que es el temor a la muerte, a la muerte física. Sí. Cristo vino precisamente para, a través de su resurrección, dejar claro que no todo se acaba aquí, y que, como tú acabas de citar perfectamente, aquel que ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, pues no solamente empieza a experimentar el reino de Dios aquí en la tierra a través de frutos y de dones y de una vida nueva, ¿no? Sino que además puede mirar el futuro pues con esperanza, ¿no? Hay un salmo en el Antiguo Testamento que dice: Dios nos pastoreará aún más allá de la muerte, ¿no? Sí, me encanta. Y Jesús dijo que Él era el buen pastor, Sí, precisamente, sí. no solo para esta vida, Sí. sino para la otra Exacto, también, ¿no? sí, Y la resurrección, evidentemente, pues de nuestras vidas, esa vida nueva que tú has comentado y que empezamos a experimentar, pues nos muestra de una manera fehaciente de que, bueno, digamos que este es el principio de aquello que vamos a experimentar, ¿no? Quita de nosotros el temor, trae la seguridad de que Dios va a estar justamente cuando crucemos el umbral, y que, como Jesús le dijo a los apóstoles, ¿no? Dice, bueno, me voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿no? Amén. Que es lo que tú qué comentabas, una herencia que, a diferencia de las de aquí de la tierra, ¿no? Nuestra casa un día la dejaremos, la ropa que ahora usamos, palabra de Job, ¿no? Desnudo vine, desnudo me voy, ¿no? Pero claro, si uno se va de este mundo con Cristo, evidentemente Cristo le está esperando allí, vivo, y simplemente, bueno, estaremos esperando pues el día en que nuestros cuerpos de nuevo pues se levanten de entre los muertos y Jesús diga, pues venid benditos de mi Padre, ¿no? Al reino preparado para vosotros desde antes de la creación del mundo, ¿no? El salmo que has comentado es un salmo maravilloso, y yo lo tengo grabado también en mi corazón, ¿no? Y yo digo, para aquellas personas que lo quieran, ¿dónde viene eso, no? Digo, y precisamente está el Salmo 48, versículo 14, ¿no? Cuando dice: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, ¿no? O sea, como el Señor no nos va a pastorear solamente en la vida presente, sino que hay una esperanza después de la muerte, ¿no? Por eso podemos decir que el cristianismo bíblico, que no es otra cosa sino la figura de Jesús y sus enseñanzas y los efectos de su resurrección de entre los muertos, pues es el mensaje que el ser humano necesita, no solamente en el siglo I, sino en el siglo XXI, y si hubiera más siglos por delante, también, ¿no? En medio de tantísimas malas noticias que nos rodean, Jesús sigue diciendo: venid a mí, los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y creo que una de las cosas que el ser humano pues tiene que reconocer es que bueno, de que en su corazón hay temor, ¿no? A cuando llegue el día de su muerte. Algunos dicen: no, yo no temo a la muerte, ¿no? Pero si me permites el comentario, la Biblia habla de dos muertes, ¿no? Exacto. Te lo iba a preguntar ahora, Manolo. Bien. Amén, continúa. Habla de la primera muerte, que es la que todos pensamos, ¿no? La muerte física, a la cual pues los oyentes pudiera ser que algunos, pues yo no tengo temor a esto, cuando yo estoy aquí preparado y cuando llegue la hora, llegó. Pero la Biblia habla también de la segunda muerte, y esta sí que es terrible si uno traspasa el umbral físico, digamos, sin Jesucristo. Porque Jesús, como decíamos en el programa anterior,
pues no solamente es el Salvador, sino según la Biblia, digamos, será el juez de todo ser humano. Y todo ser humano seremos juzgados, pues, según dice la Biblia, por nuestras obras. ¿Cuál es el problema? Que el ser humano, por sus propias obras, no tiene derecho a estar por los siglos de los siglos con Dios. Por eso vino Cristo, porque es por la fe, por la confianza en su sacrificio en la cruz, que el hombre adquiere el derecho de estar por los siglos con Dios. Así que si hay algún oyente dice, yo no temo a la primera muerte, y aún no se ha reconciliado con Dios a través de la persona de Jesucristo, desde estas ondas queremos decirle, reconcíliese con Dios, porque la segunda muerte, o mejor dicho, a la segunda muerte sí debería usted temerle, ¿no? Y Dios no quiere, digamos, condenar a nadie, ¿no? De hecho se hizo hombre y sufrió de la manera que sufrió, ¿no? Por nosotros, ¿no? Pero Dios es amor, dice la Biblia, pero también la Biblia afirma de que Dios es santo, que como juez justo se ve obligado, evidentemente, a condenar a aquel que pues no cumple con su ley. Y no hay ser humano que pueda decir, son palabras del sabio Salomón en el Antiguo Testamento, él dice, no hay hombre que no peque. Pecar es simplemente, son palabras también de otro apóstol del Señor, incumplir la ley divina. Y por eso decíamos en el programa anterior que ante Dios todos somos delincuentes, porque todos delinquimos, ¿no? La ley de Dios, ni siquiera los 10 mandamientos, hay nadie que pueda decir, no, yo lo he cumplido todo o lo cumpliré. Hay una historia que todos conocen, ¿no? Cuando Jesús, digamos, interpelado para que, digamos, pues apedrea a la mujer que ha sido cogida en adulterio y tal, y él dice aquello de, bueno, el que esté libre de pecado tira la primera piedra. Dice la Sagrada Escritura que todos, acusados por su conciencia, empezando por los más viejos, que es los que le había dado más tiempo, ¿no? De incumplir incluso su propia conciencia, porque esto a veces lo olvidamos, ¿no? Que la conciencia, por muy deteriorada que esté, es simplemente pues el recordatorio de que hay una ley que Dios ha puesto en el corazón del ser humano y que conozca o no conozca la Biblia, digamos, o le haga caso o no le haga caso a ella, pues va a servir de guía ante ese juicio, dice la Sagrada Escritura, donde Dios, que conoce los secretos del ser humano, va a decirle, oye, aquello que tú hiciste, lo hiciste por esto, no lo hiciste, quedaste muy bien, pero lo hiciste buscando fama o dinero, o vete a saber, ¿no? ¿Qué cosa? Dios conoce las intenciones del corazón. Amén. Y por eso la Biblia dice taxativamente que quien dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso, porque Dios da testimonio de que todo ser humano tiene un problema más fuerte que el económico, que el no haber podido estudiar o el tener muchos años. Y es que un día va a estar ante ese Dios 3 veces santo, amén, que es amor también y que lo ha demostrado ocupando nuestro lugar, amén, en la cruz del Calvario y resucitando el tercer día y dando testimonio, pues eso, a través de esas pruebas indubitables de las que hemos hablado en estos 2 días. Amén, Manolo, gloria a Dios. Se nos fue el tiempo, Manolo, y un poco no lo que la palabra, ¿no?, nos dice, ¿no?, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Está establecido por Dios, la carta de Hebreos, capítulo 9, versículo 27 nos dice, ¿no? Y de la manera que está establecido para los hombres, para todos los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, condenación, salvación para aquel que haya querido en Cristo y condenación para aquel que haya rechazado la voluntad de nuestro Dios. A ese Cristo vivo y ese Cristo resucitado que estos 2 programas hemos estado hablando de él. Manolo, darte las gracias, de verdad. Gracias por tu palabra, gracias por tu testimonio y que el Señor te siga bendiciendo, dando mucha palabra en abundancia. Muchas gracias. Pues, querido amigo, querido oyente, recuerda que cada domingo a las 11 de la mañana en Onda Jerez Radio nos tienes con nosotros. Y recordarte también que también en Onda Jerez Televisión a las 10 de la mañana también estamos con vosotros en Ventana Evangélica. Dejarte con un texto que todo seguramente conocerá. Recordarte que de tal manera ha amado Dios a tu vida que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga y recibe a Cristo en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida. Nos vemos la semana que viene.